Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir tres temas muy polémicos. Primero vamos a analizar cómo va las elecciones en Estados Unidos a prácticamente un mes de las votaciones. Además vamos a abordar la elección de una nueva ministra de la Corte y el escándalo del no pago de impuestos del presidente Donald Trump. Después vamos a examinar el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de México para declarar inconstitucional la consulta contra expresidentes de la República. Y más adelante, ¿qué decir del movimiento Frena? Vamos a analizar las acciones que realiza este Frente Nacional anti-López Obrador. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Este martes se llevará a cabo el primero de 3 debates entre Donald Trump y Joe Biden de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre. En tanto, el presidente Trump hizo un movimiento estratégico al designar a la jueza conservadora Amy Coney Barrett para ocupar el puesto que dejó la muy liberal ministra Ruth Bader Ginsburg. Además, ayer el New York Times dio a conocer finalmente las declaraciones de impuestos de 10 años de Donald Trump, quien se reveló que no paga prácticamente impuestos en ese país. Saludo vía remota, sana distancia, a nuestra mesa de los lunes. Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Leo, ¿cómo estás? Javier Tello, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Y Jorge Castañeda desde Nueva York. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo, Héctor, Javier. Oye, pues, ¿Cómo están? Pues vaya revelación la del New York Times con respecto a los impuestos de Donald Trump. Creo que paga menos impuestos que tú, mi querido Jorge. Y tú sí pagas allá, por cierto, creo, ¿verdad? Pago aquí y me he llevado mis auditorías, nada más que afortunadamente las he ganado. Pero créeme que pago lo menos posible, pero este cuate es peor que yo. O sea, de plano le buscó hasta por debajo de las piedras. Y, no, hasta parece paisano, mi querido Leo. Lo que es indignante, bueno, son varias cosas, pero después vamos al fondo. Sobre esto de los impuestos, ya se entiende por qué no quería que se hicieran públicas sus declaraciones. En primer lugar, porque en efecto no pagó nada o pagó una suma ridícula de $750, si no me equivoco, en el 2017, el primer año que fue presidente. 2016, Jorge, te corrijo. Perdón. Cuando estaba lanzándose a presidente como candidato. Así es. 17 no pagó nada y en los 5 o 6 años anteriores tampoco. Segundo, declaró enormes pérdidas, compraba empresas quebradas para declarar pérdidas, para contrarrestar las ganancias que tenía, por ejemplo, en la televisión. En su programa El Aprendiz ganó hasta $400 millones a lo largo de los 10 años en que lo presentaba, lo conducía. Pero esas ganancias se neutralizaban por las pérdidas que incurría en las empresas quebradas o que quebraba, suyas o que compraba. En segundo lugar, el tipo de deducciones que tomaba. $70,000 para el estilista. O sea, ahora sí que ni la primera dama del sexenio anterior. Y ni Clinton, que pagaba $300 por cortarse el pelo, una vez pagó eso, pero pues hay que sacar la cuenta. ¿Cuántas veces te tienes que cortar el pelo? Y no tiene demasiado el señor Trump para pagar $70,000. Sí, increíble. Luego, pues resulta que debe $300 millones y tal vez $100 millones más al fisco, pero 300 en deudas garantizadas por él y que todas llegan a su término de aquí a finales del 24. Y por último, este tema
pues también escandaloso, de que realmente hizo todo lo posible para pagar lo menos posible y lo cacharon. Todo el mundo hace eso, pero no todo el mundo es presidente de Estados Unidos o quiere ser presidente de Estados Unidos o quiere permanecer en la presidencia de Estados Unidos. Entonces, ese escándalo simplemente lo dejamos ahí, o sí, no, por lo menos habrá mucho que comentar. Lo que me parece interesante, Leo, es que este escándalo y toda la controversia que ha surgido a raíz de la muerte de la ministra Bader Ginsburg, del apresuramiento de Trump y de los republicanos para nombrar y confirmar a una nueva ministra antes de las elecciones, el carácter controvertido de la candidata en sí misma, más allá del procedimiento. Todo esto no ha movido la aguja. Nada. Lo decíamos ayer y yo la semana pasada y muchas veces lo hemos dicho estos meses. La aguja no se mueve. Hoy hay dos encuestas, bueno, son de ayer, pero se publican hoy, una del New York Times, una de ABC, Washington Post. Las dos le dan 8 puntos de ventaja a Trump. ¿Lo que nos dice esto? Pues lo obvio, que ya tanta gente decidió cómo va a votar, que quedan muy pocos indecisos, 5 o 6% cuando mucho, y esos 5 o 6%, ¿quién sabe qué los va a mover? Los impuestos, la ministra, el clima, cómo amanecen ese día, si se pelearon con el esposo, con la esposa, con los dos, en fin, lo que tú quieras. Es decir, ya no estamos en el ámbito de lo ponderable de cómo va a votar ese pequeñísimo segmento que todavía no se decide. Javier, yo creo que a lo que dijo Jorge, añadiría yo en la historia del New York Times de ayer, es esta idea de que Trump también mintió en que es un empresario exitosísimo. En realidad es un empresario bastante chafa, hay que decirlo, que no tiene el dinero que él presumía, ¿no? Y eso también creo que es una parte de la revelación del New York Times. Pero junto a todo esto que dijo Jorge, lo que te estoy diciendo yo, y agrego los debates. Mañana es el primer debate. Este arroz ya se coció, entonces ya no importan los debates, en fin, ¿cómo la ves? No, yo creo que este arroz definitivamente no está para nada cocido. Es decir, tiene una clara, desde mi punto de vista, gana Biden hoy por hoy, tiene una ventaja, pero eso no significa que no puedan cambiar las cosas de aquí el 3 de noviembre, y eso no significa que la probabilidad baja, por más baja que sea, que tiene Trump de ganar, no siga siendo relativamente alta, sobre todo en estas circunstancias. Yo coincido con lo que decía Jorge, es decir, si algo es diferente de esta elección de 2020 con 2016, es la estabilidad de la elección. Es decir, a diferencia de 2016, donde hubo bastante volatilidad en cuanto a cómo se movieron Hillary Clinton y Donald Trump a lo largo del proceso, aquí la cosa ha sido bastante estable. En parte, como decía Jorge, porque ya es un ente conocido Donald Trump, a diferencia de 2016, y creo que ya está muy curado respecto a escándalos. Es difícil pensar en escándalos más escandalosos de los que ya han salido sobre Trump. Es decir, un escándalo no va a mover esto. ¿Qué podría pasar mañana que lo moviera? Lo único que podría pasar me imagino que puede pasar, es que sea un desastre el debate para Biden, en el sentido de que cumpla las expectativas de muchos republicanos de que es incompetente, de que está demasiado viejo, de que ya está gaga, de que se le va la onda, etcétera. Si eso ocurriera de manera contundente en el debate de mañana, yo sí creo que la aguja se podría mover. Ahora es muy poco probable, creo, que eso suceda. Ahora, sí es, Héctor, impresionante ver este fenómeno de Trump, porque decía Javier, los escándalos de Trump. Bueno, es que antes, cuando Javier y yo estudiábamos en Estados Unidos, era inconcebible que un candidato que le dijera que en televisión y se escuchara, agárralo por sus partes íntimas a una mujer. Claro que no lo dijo así, lo dijo de manera soez, o
este asunto de los impuestos, que se viera cómo le hizo para eludir impuestos, para sacarse al fisco, sería inconcebible. ¿Cómo ha cambiado la política en Estados Unidos, caray? No, sí, sin duda. Ahora, me gusta lo que dicen Jorge y Javier, en el sentido, primero, de que no se ha movido la aguja en medio de todo esto, y segundo, sin embargo, el arroz no está realmente cocido, esto no está decidido. Y ahora que empiezan los debates, la verdad es que Trump ha tenido suerte en estos días, porque la muerte de la ministra y su iniciativa muy rápida de llenar el lugar con una ministra completamente contraria, completamente conservadora, le permitió, si no cambiar la aguja, sí cambiar el tema de conversación y cambiarlo en muchos sentidos a su favor, en el sentido de que podía estar hablándole con una carta importante en la mano a toda su coalición conservadora, diciendo, finalmente vamos a tener esta mayoría que siempre hemos querido tener en la Corte, y esto va a ser resultado, esto va a suceder durante mi gobierno todavía. Entonces, ahí cambiaba la conversación. Por desgracia, tuvo esa buena noticia para su campaña y mala para todos los demás. Pero muy rápidamente el azar también le emparejó los cartones en materia del tema de conversación, y aparece este escándalo realmente increíble de sus impuestos. Esta cosa vulgar, esta cosa que dice Jorge que todo el mundo hace esto, pero todo el mundo lo intenta. Pero la vulgaridad, la trampa, la codicia, la absoluta falta de cualquier escrúpulo para hacer esto es distinto de lo que hacen normalmente los abogados de las empresas o los abogados de los empresarios fiscalistas. Entonces, va a llegar al debate pues con esta carta a favor y con esta otra cosa muy en contra. De manera que para Biden debería ser en principio sencillo conservar esa ventaja, no meterse en líos, dejar al presidente exhibirse solo otra vez, lo va a hacer con toda seguridad, y él mantener un bajo perfil. Y en ese sentido, digamos, salvo que se equivoque gravísimamente Biden y haga cosas que refrendan el estereotipo de que el Sleepy Joe y que está fuera de control de su cabeza, etcétera, pues la aguja tampoco se va a mover. Ahora, sin que se mueva la aguja, hay la posibilidad de que Trump haga un lío de esta elección y la conduzca a una decisión que no tenga que ver con el voto, sino que tenga que ver con mecanismos de cómo organizar los colegios electorales, que le permita, en el fondo, poner a un lado el voto popular, quizá también poner a un lado el voto incluso de los colegios electorales, y ganar con la ventaja republicana que tiene en la Cámara de Representantes, en los estados, en los congresos locales, en donde en caso de crisis se definiría la elección, pues ganar una elección en la grilla sin haberla ganado en los votos. Sería el gran momento bananero de la democracia americana. Sería una tragedia histórica, simbólica, y al mismo tiempo una increíble retrato de que esa máquina prestigiada, históricamente funcional, necesita un arreglo muy serio de las tuercas básicas. Bueno, yo entiendo la racionalidad, Jorge, de Donald Trump, porque si perder significa pagarle $100 millones al fisco de multas y probablemente irse a la cárcel, pues el señor va a hacer todo lo que esté en su poder para quedarse, ¿eh? Bueno, varias cositas rápidas, Leo, perdón. Sí. El que según el New York Times la está haciendo de Trump en los debates, en la preparación de los debates, un abogado de nombre Bob Bauer, empezamos a debatir de política, él y yo, en 1963, cuando teníamos 10 años cada uno, y pues llevamos un poquito más de 50.
discutiendo, debatiendo, hablando de política. Solo sabe más de béisbol que de política, él, yo no. Y es un tipo que se la sabe absolutamente todas, de una cercanía muy estrecha con Biden. Su esposa, Anita Dunn, es la otra preparadora del debate junto con Bauer. Y todo esto que decimos nosotros, que tienen que irse con cuidado, que no haga respuestas demasiado largas, que no pierda el hilo de todo eso, lo saben ellos mejor que todos. En una de esas Biden mete la pata igual, sí, pero su preparación va a ser, yo creo que de las mejores que ha habido en muchos años, porque además Biden se presta a ello, no tiene la arrogancia intelectual, sí, muy justificada de un Obama, por ejemplo, que pues, se la sabía él solito de todas, no se necesitaba ningún baboso que le viniera a decir, sí, qué hacer, qué decir. Bueno, el tema de la Corte y de la elección y del pleito postelectoral creo que es clave. El que más ha insistido en este es James Carville, el viejo asesor de Clinton, el que inventó la famosa frase de que es la economía, estúpidos, que ha dicho muchas veces lo que acabas de decir, Leo. Trump sabe o cree con bastante certeza de que si pierde, él y sus dos hijos, por lo menos, y ahora Ivanka también, porque sale embarrada en el tema de los impuestos, se pueden ir al bote. Entonces, si se pueden ir al bote si pierden, primero tienen que hacer todo lo posible para no perder. Segundo, si no resulta eso, pues tiene la oportunidad él de por lo menos indultar a los tres hijos, los dos y la hija, antes de irse. Y en una de esas de autoindultarse a sí mismo. Ya lo ha planteado en el pasado. Ya lo ha planteado, claro. No es especulación pura. ¿Quién decidiría si puede autoindultarse preventivamente? Por si ustedes me acusan de algo, yo ya me autoindulté. La Suprema Corte. Pues sí, y ya tiene un voto más, cree él. Luego en estas cosas no siempre resultan los votos como uno quisiera, sí, pero a lo que voy es que hay una razón muy poderosa por la cual Trump va a querer dar la pelea hasta el final en el pleito electoral, y si no, ir a la Corte por la vía del indulto. Todos los presidentes de Estados Unidos indultan a mucha gente en las últimas semanas de su presidencia antes de irse. Trump haría lo mismo, nada más que daría la casualidad que son sus hijos y él mismo. Y lo que estamos diciendo, Javier, es que esto no termina el martes 3 de noviembre, ¿eh? Estoy de acuerdo. Creo que hay que distinguir cuando uno dice hacer todo para tratar de ganar, para no perder. Una cosa es hacer todo dentro de lo legal y llevándolo al límite, y otra cosa es groseramente violando la ley. Yo creo que lo segundo es un caso extremo poco probable. De hecho, la gran ventaja que tiene Trump no tiene, creo yo, tanto que ver con autoindultarse o con reglas del siglo XIX o incluso del siglo XVIII respecto al colegio electoral, sino con la ventaja estructural que tiene dentro del colegio electoral. Sin hacer nada. Si bien tiene 7, 8 puntos de ventaja Biden frente a Trump en las encuestas nacionales, cuando uno ve las encuestas estatales de los estados bisagra, esa ventaja se reduce alrededor de 3 puntos. Y déjame agregar, porque es un análisis muy interesante que hizo el New York Times, que si corriges las encuestas de los estados por los errores que tuvieron en 2016, gana Trump, ¿eh? Aunque creo que es un análisis controversial porque ya están corregidas las encuestas hoy porque están conscientes de los errores que cometieron. Eso en dicen 2016. Los encuestadores, ¿no? Bueno, si uno... Bueno, yo creo que sí, porque, en fin, pero es el mismo mensaje, es decir, en los estados bisagra, por un sesgo que hay estructural en el colegio electoral, esa es la oportunidad que tiene Trump. Claro. Porque de hecho todo el proceso de conteo
si se cerrara mucho, está fuera de sus manos. Está en manos de los congresos locales, de los gobernadores, está en manos de juzgados, está en manos, en todo caso, de la Suprema Corte, donde sin lugar a duda él ha metido jueces conservadores. Y sin lugar a duda presionará. Pero una cosa es el Partido Republicano hoy, que le tolera todo, y si no gana Trump, no me queda del todo claro que el Partido Republicano lo seguirá respaldando como hoy lo respalda. Va a depender mucho de los resultados en el Senado, Javier, que está en competencia también. Pero lo que sí sabemos es que hoy nadie lo contradice realmente, sí, no. Pero si pierde, aunque sea por poco, yo creo que sí veríamos a muchos más republicanos, gobernadores republicanos, etcétera, que sí estarían más dispuestos a no seguir la jugada de Trump. Entonces, yo sí veo el escenario extremo, que es el retratado por un ya famoso artículo del Atlantic, donde de plano se roba, entre comillas, la elección, como poco probable. Es un escenario que tristemente hay que discutir. Sí. Es un escenario que hay que tomarse en serio, sí. Pero eso no lo hace, creo yo probable. Y Héctor, un último comentario sobre esto. Lo que me queda claro, desde luego, es que estamos frente a una elección histórica, porque si se reelige Trump, también tiene esto una lectura importante de la victoria de un movimiento populista de derecha. Mira, la verdad es que como están las cosas y por lo que analizan los observadores americanos de lo que puede hacer Trump con las reglas vigentes, es que la única manera de evitar que haya un conflicto postelectoral bananero en los Estados Unidos es que Biden gane muy claramente desde la primera noche electoral, sin contar los votos que vienen por correo. Pero sobre todo, estarán de acuerdo conmigo ustedes, que no solo gane él, sino que gane sobre todo el Senado. Sí. Que sea una victoria, un landslide victory, de manera que realmente quede muy clara que la voluntad del pueblo americano por esas mayorías es que tener este presidente, pero tener este Congreso distinto del que existe ahora. Ojalá y eso suceda. Si no sucede, yo estoy seguro de que por alguno de los caminos que hemos dicho aquí, lo que va a haber es una gran grilla, una gran no concesión de la elección, un gran litigio sobre elección hasta donde tope. Y si llega a topar en la Suprema Corte, estará mejor equipado que nadie para que ahí el veredicto sea a su favor. Sí, bueno, tengo que hacer una pausa, vaya tema, ya quedamos que vamos a seguir en la mesa de los lunes, de aquí a que termine la elección, vamos a seguir analizando este tema de las elecciones en Estados Unidos. Por lo pronto, hacemos una pausa, regresamos a hablar del proyecto del ministro Luis María Aguilar sobre declarar inconstitucional la consulta para juzgar a los expresidentes de México. Regresamos.